Estamos nuevamente con ustedes, esto es UPAO Noticias, son las 5:41 en vivo. Vamos ahora a conversar sobre cuáles son las propuestas que se deben tener en cuenta, las estrategias para repotenciar la agricultura y todo el sistema agroexportador en nuestro país. Siempre resulta reconfortante tener ese tipo de experiencias para seguir contribuyendo. El Perú es un país exportador, es un país agrícola por excelencia, pero se necesita de mayor inversión, mayor tecnología y algunas estrategias para poder, repito, fortalecer nuestra agricultura. En este contexto vamos a conversar con el egresado de la Facultad de Ciencias Agrarias, exactamente de la 4ª promoción de Ingeniería Agrónoma de la Universidad Privada Antonio Reo, como es el ingeniero Aníbal Meléndez, quien actualmente se desempeña como jefe técnico en FL Perú del Perú, que es una empresa exportadora de frutas en nuestro país y que tiene sedes pues en Colombia y en Ecuador. ¿Qué tal, Aníbal? Bienvenido a UPAO Noticias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Alberto. Muchas gracias por la invitación. Encantado de poder compartir contigo. Muy bien, gracias también por estar con nosotros hoy día en UPAO Noticias. Y dada tu experiencia, Aníbal, como ingeniero agrónomo egresado de nuestra Casa de Estudios Superiores, es importante conversar en estos espacios y justo en un contexto en que estamos ya muy cerca a unas elecciones que van a ser definitivas, esta segunda vuelta electoral para elegir a quién va a gobernar el país en los próximos 5 años. Hemos tenido meses anteriores problemas, tomas de carreteras, un conflicto social que se generó con los trabajadores de las agroexportadoras aquí en la Libertad y otras provincias de la costa del Perú. Y también quisiéramos saber cómo se puede, desde tu posición como ingeniero agrónomo, aportar para que se diseñen políticas agrarias que mejoren este sector que requiere pues ser repotenciado, Aníbal. Bien, para enmarcar el tema de la reestructuración o una articulación de políticas para mejorar el tema agropecuario en el país, es importante, pero muy importante, que el Perú entero tenga el conocimiento y cambie la mentalidad y el conocimiento que nos impartieron en el colegio, de que el Perú es un país agrario por excelencia, un país con grandes posibilidades agrícolas, ¿no? o agropecuarios. Ese problema trae como consecuencia que muchas personas, muchos peruanos, crean que el Perú es una potencia que puede desarrollar en agricultura, y no es así, ¿no? El Perú no es un país agropecuario, ¿no? Muy por el contrario, estamos prácticamente en América Latina tal vez en el último lugar en nuestra capacidad agropecuaria, y por una sencilla razón, ¿no? Que es importante que todos conozcamos, ¿no? El Perú solamente cuenta con 1.250.000, 1.240.000 hectáreas para usos agropecuarios, ¿no? Es una cantidad pequeñísima, o sea, esa es nuestra capacidad. Sobre esa base se tendría que desarrollar nuestra agricultura y lamentablemente, pues, comparémonos con Bolivia, por decirlo. Nosotros tenemos para todos los cultivos, incluyendo los pastos y forrajes, 1.245.000 hectáreas. Bolivia solamente, por ejemplo, en el cultivo de maíz, puede hacer hasta 2 millones de hectáreas, solamente en un cultivo, ¿no? Puede hacer 2 millones de hectáreas. En soya, otro tanto, quinoa, en fin. Nos vamos a Brasil, en soya hace 12 millones de hectáreas, fuera de caña, de maíz, que es una barbaridad. Argentina, pues hace
hacía, porque en esta situación de crisis que tienen ellos también con este tipo de gobierno, ellos llegaron a hacer hasta 6,5 millones de hectáreas de maíz, por ejemplo, ¿no? De un cultivo, o 6 millones también de soya. Ecuador tiene 1,5 millones de hectáreas de maíz. Colombia son casi 2 millones solamente de maíz. Entonces el Perú es sumamente importante que el gobierno se encargue también de transmitir a toda la población peruana, de traer los pies a la tierra y decirle que el país no tiene frontera agrícola. No tiene frontera agrícola. Entonces, todo el desarrollo de la agricultura en el Perú se basa en esa pequeña área de producción. Entonces se complica aún más, ¿no? Se complica aún más la visión que tienen los peruanos sobre la producción interna de los productos para el mercado interno y para la exportación. Ese es el primer punto fundamental, es que tomemos conciencia de que el Perú no es un país agropecuario, no tiene capacidad para hacer ganadería extensiva. Entonces, ese es un primer punto. El segundo punto... Pero perdón, antes de que continúes, Aníbal, discúlpame, pero ¿esa situación es un caso ya irreversible o se podría esa situación superar si hay una mayor, diríamos, inversión en políticas de Estado, mayor tecnología, infraestructura o mayor aporte de capitales extranjeros, o ya es un caso que no se puede resarcir? ¿Se puede aumentar el área del Perú? Sí, pero ¿cuánto costaría esa extensión de frontera agrícola? Pues toda la vida de los peruanos, porque al hacer, por ejemplo, un proyecto de irrigación como Olmos, cuya meta inicial fueron 100,000 hectáreas, ¿no? Una extensión de 100,000 hectáreas, en la primera fase, que no llega todavía a las 40,000, se presupuestó, por ejemplo, 180 millones de dólares y terminó costando 580 millones. Y estamos menos de la mitad del proyecto. Entonces, ¿podría crecer el área? Puede crecer ligeramente y con inversiones demasiado altas. Si nos fijamos también en las irrigaciones pasadas, Jequetepeque-Saña, por ejemplo, se hizo una inversión también costosísima y se terminó sembrando pues 45,000 hectáreas de arroz. Ahora, hay que entender que el costo del proyecto, si ahora lo llevamos a realidad actual, pues estaría costando también alrededor de los 1.000 millones de dólares. Y 1.000 millones de dólares para terminar sembrando arroz y desperdiciando el agua y colmatando el reservorio, ¿no? La vida útil que tiene ese reservorio, y encima malogrando miles de hectáreas cercanas al mar por un tema de salinidad, porque es un tema que cuando se comienza a irrigar la parte alta, el agua fluye en la parte baja y se salinizan esas áreas y se pierden, como se perdió en Virú, alrededor de casi 6,000 hectáreas por un tema de napa freática. Entonces, estos proyectos son muy costosos, se deben terminar porque es necesario. El caso de Chavimochi, por ejemplo, ¿no? Que está inconcluso también la tercera etapa. Sí, está inconcluso, pero es muy complicado políticamente hablar de estos proyectos porque, por ejemplo, en la tercera fase, mucha de la área que ya se va a irrigar, por decirte, hay unos señores que son dueños prácticamente de 25,000 hectáreas o 22,000 hectáreas, ¿no? Antes de iniciarse el proyecto. Entonces, el proyecto se haría 40% para solamente una sola persona, ¿no? Es muy complicado
el tema de las irrigaciones y sobre tierras eriazas. Perfecto. Bien, entonces, vayamos entonces, lo que estabas tú comentando, diste ya una recomendación, el punto 1, vamos ahora al punto 2 de tu análisis, Aníbal. Estabas tú haciendo un comentario. Sí. El segundo punto definitivamente tiene que ver, una vez planteado el conocimiento de nuestro potencial, o sea, saber nuestras capacidades, viene la segunda parte, que es la información interna o interna nacional o de mercado internacional, perdón, o de todos los involucrados en la vida agropecuaria, que se conozca la realidad de nuestro país. Por ejemplo, ¿cuántas áreas se siembran de papa? Por decirlo, ¿no? En el Perú se siembran alrededor entre 260 y 300.000 hectáreas de papa. En maíz se siembran también entre 280 y 320.000 hectáreas de maíz. Así podríamos ir viendo cada cultivo. Y esta información se trabajó en el año, si no me equivoco, 2002, 2003, hasta el 2006, se sentaron las bases para la información agropecuaria. ¿Qué quería decir? Que el Estado hacía unos censos permanentes por épocas, por años, por valles, tanto interandinos, costeños, de selva, y se tenía una información de cómo iban las siembras, cómo iban las cosechas, los rendimientos, los precios, y entonces esta información tenía que salir al público para que el agricultor, no estamos hablando de las agroexportadoras, sino de los agricultores, puedan tener la información de poder saber cuándo y se puede sembrar un cultivo y cuándo no se debe sembrar un cultivo. No, es un problema grande en el país, técnico. ¿no? No. Ese es otro tema, eso ya está en otro tema que vamos a tocar más adelante. Estamos hablando de la información, del conocimiento de la realidad. O sea, lo que es el diagnóstico, podríamos decirle, ¿verdad? Sí, esto lo trabajan todos los países, Estados Unidos, Brasil, Argentina, Chile. Entonces, uno entra a la computadora, o también hay información escrita, y se dice, en tal mes se siembran tantas hectáreas de papa, y por lo tanto van a ser cosechadas 4 meses después, ¿no? Y el volumen promedio sería tanto. Si tú siembras 1 hectárea más, escapas al consumo interno y el precio comienza a caer vertiginosamente. Entonces, esa información es importantísima. Y para que no haya sobreproducción, indudablemente. Exacto, y para que haya una regulación interna, natural. Y esto se hizo, se gastaron millones de dólares. Y nuevamente el tema de la corrupción, esta información no salió a través del ministerio, no salió a través, sino salió a través de unas revistas, ¿no?, conocidas en el mundo agrario, que son las que manejan, y uno tiene que pagar una suscripción, etcétera, etcétera. Entonces el Estado hizo una inversión con el dinero de todos nosotros para que un grupo de personas lucre con esa información valiosísima que es los momentos, áreas y niveles de producción en el país. Sí, bueno, Aníbal, el tema es muy interesante lo que estás conversando. Lamentablemente el tiempo nos está ganando. Quisiéramos ya ir para terminar esta entrevista que resulta muy interesante para el tema de repotenciar el sistema agrario en nuestro país. Estamos necesitando que para que esto pueda funcionar, como tú ya lo has dicho, tener mayor información, aterrizar bien sobre la realidad de nuestro país, pero también es importante saber qué modelo económico necesitamos para que esto se concrete y sea una realidad auspiciosa para el país.
Bien, pensé que iba a ser un poco más larga, por eso me había demorado en las primeras, pero definitivamente el modelo, se necesita un modelo de mercado libre en el que, por supuesto, el Estado también participe poniendo reglas, ayudando, promocionando también en campo este tema que íbamos a tratar acerca del traslado de tecnología, de la capacitación, del uso adecuado de semillas, de los análisis de suelos, que son muchas veces los que impiden una buena producción, el tema de aranceles e impuestos a insumos agrarios para la producción. Es verdad a veces que no nos fijamos en ese tema, en el que vienen otros productos de otro país que vienen subvencionados o con subvenciones en la producción, ¿no? No solamente en el precio, sino en la producción. Y eso también nos afecta, ¿no? Entonces es muy importante este tema también de traslado de tecnología, traslado de información, la capacitación e investigación también, ¿no? Que se dejó de lado también en el año 2002, la investigación peruana se dejó de lado y se vino abajo en pique toda la producción nacional, ¿no? Después de esa salida de la capacitación interna. Bien, bien, Aníbal, entonces te comprometo a ver, por favor, si seguimos en otra próxima edición, seguir ampliando este tema que, como te repito, es de mucha trascendencia en nuestro país, seguir conversando. No esta va a ser la última, sino la oportunidad de seguir ampliando en una próxima entrevista. Esperemos que se pueda lograr más adelante. Perfecto, encantado de poder compartir con ustedes. El tema es bastante amplio, ¿verdad? Queda el compromiso entonces de seguir conversando, Aníbal Meléndez, en una próxima entrevista. Es un tema muy interesante, repito, de cómo seguir aportando desde UPAO Noticias para el fortalecimiento y desarrollo de la agricultura en nuestro país. Muy amable, Aníbal, muchas gracias. Un gusto poder conversar con los egresados. Muy amable. A ustedes, muy amable. Gracias. Bien, vamos a una pausa. Son ya las 5:58. Regresamos con más información en UPAO Noticias.